Vamos a resolver este circuito por sustitución de fuentes. Lo que nos están solicitando es calcular la corriente I0. La corriente I0 es la que fluye de la fuente de 12 volts. Entonces, podemos aquí sustituir, bueno, dado que lo que nos están pidiendo es esta corriente, pareciera no ser buena idea sustituir esta fuente. Mejor la dejamos tal cual está y hacemos los cambios en las otras fuentes. Entonces aquí entre el nodo 4 y el nodo 0 observamos que hay una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Hacemos la transformación por una fuente de voltaje en serie con una resistencia. La fuente de voltaje va a ser 5 por 2, 10 volts. Aquí está. En Perdón, es esta de acá, 10 volts en serie con una resistencia de 5 ohms. Entre el nodo 4 y el 0 está nuestra transformación o sustitución de fuente. La fuente de corriente tiene la flecha hacia arriba y esa es la posición del positivo de la fuente de voltaje. Vemos que queda en serie con la resistencia de 2 ohms que está entre el nodo 3 y el nodo 4. Entre el nodo 3 y el nodo 4 podemos sumar estas dos resistencias que están en serie, cumple perfectamente con la definición de elementos en serie, y tendríamos 7 ohms en serie con una fuente de 10 volts. Eso nos da la pauta para hacer una futura transformación. La otra fuente que transformamos es la que se encuentra entre el nodo 2 y el nodo 3. Es una fuente de corriente de 4 amperes en paralelo con una resistencia de 3 ohms. Hacemos la transformación a la fuente de voltaje en serie con una resistencia y pues tenemos que 4 por 3, 12 volts. 4 amperes por 3 ohms son 12 volts. Aquí está la fuente de 12 volts. Hacia donde apunta la flecha de la corriente es el positivo de la fuente de voltaje y en serie con una resistencia de 3 ohms. Aquí está la resistencia de 3 ohms. Una de las preguntas que frecuentemente se hacen es si tiene algún efecto el poner la resistencia en serie antes o después de la fuente, o en un lado o en el otro de la fuente. Mientras esté entre los dos puntos que se está haciendo la sustitución, no hay problema por si se decide poner antes o después de la fuente. Tenemos dos sustituciones entre el nodo 2 y el nodo 3. La fuente de corriente en paralelo con la resistencia ya se volvió una fuente de voltaje en serie con una resistencia. La fuente de voltaje en paralelo con una resistencia se volvió una de voltaje en serie, que se incorporó la otra resistencia que estaba en serie. Ahora tenemos dos. Podemos incorporar esas dos sustituciones al circuito, al resto del circuito. Vemos que teníamos entre el nodo 2 y tierra una resistencia de 10 ohms en paralelo con la otra fuente y la resistencia. Aquí queda entonces la resistencia. Vamos a hacer un poquito más pequeño para verlo. Aquí está la resistencia de 10 ohms entre el nodo 2 y tierra, la otra fuente y la resistencia. Entre el nodo 2 y el nodo 3, la sustitución de la otra fuente. Entre el nodo 3 y el nodo 0, la otra sustitución e incorporación de resistencia. Aquí podemos nosotros hacer la suma de las fuentes de voltaje y las resistencias y nos quedaría una fuente de 10 más 12, 22 volts. Vemos que tienen la misma orientación las fuentes. Si vamos en este sentido, vamos de menos a más, de menos a más. Las fuentes se suman y nos queda de 22 volts. La resistencia de 10 ohms. Y entre el nodo 2 y el nodo 0 tenemos una resistencia de 10 ohms en serie con la fuente de 22 volts. Lo incorporamos al circuito que está aquí, esta parte, y nos queda la resistencia de 10 ohms en paralelo con la otra de 10 ohms. ¿De dónde salió esta otra resistencia de 10 ohms? Bueno, pues hicimos una transformación de fuente de 22 entre 10
2.2 amperes en paralelo con 10 ohms. Ahora sí, entonces nos queda claro de dónde salió la otra de 10. En paralelo con 10 son 5 ohms. Tenemos entre el nodo 2 y tierra o el nodo 0 una resistencia de 5 ohms. Una resistencia de 5 ohms con una fuente de 2.2 amperes. Aquí está. Y hacemos otra transformación de fuente. Ahora la de voltaje, y el voltaje sería 2.2 amperes por 5 ohms, son 11 volts, en serie con la resistencia de 5. Lo ponemos entonces entre los dos nodos, el nodo 2 y el 0. La de 4 ohms con la fuente de 12 permanece tal cual, esa no la hemos hecho nada. Y pues quedaría en serie con la resistencia y la fuente. Como nosotros ya tenemos definido el sentido de la corriente I0 de izquierda a derecha, lo mantenemos, las polaridades, los voltajes y las resistencias sería tal cual está marcado aquí. Aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff y a partir de eso calculamos I0. Nos da que I0 es 1/9 de amper. Vemos las fuentes de voltaje están en oposición, entonces 12 menos 11 pues nos queda un volt. Entre la suma de las resistencias, que son 9, aquí está el noveno. Tenemos que nuestro resultado es que la corriente I0 es 1/9 circulando de izquierda a derecha. Ese resultado lo podemos comprobar con análisis de mallas. Progresamos en nuestra transformación de fuente tal cual lo hicimos. Llegamos a este circuito y aquí tenemos ya dos mallas y que es lo que ponemos en esta parte. Y por inspección sacamos las ecuaciones. Aquí están las ecuaciones de mallas por inspección. Al resolverlo, tenemos que I1 es 1/9 de amper, la I2 menos 47,45 de amper. El que nos interesa en este momento es la I1, que es la corriente de malla 1, que coincide con la corriente I0 que estábamos buscando, y vemos que efectivamente tienen el mismo valor, la misma magnitud y sentido, 1/9 de amper circulando hacia la derecha, que es lo que nos salió al hacer totalmente por sustitución de fuentes.